Hola a todos, mi nombre es Felipe Segreda, soy pediatra neonatólogo, trabajo en el Hospital México y soy el coordinador de reanimación neonatal del Centro de Simulación de UCIMED y miembro activo del Comité Regional en Reanimación Neonatal de Centroamérica y República Dominicana. Para mí es un honor presentarles hoy un tema que pues este año he tenido la oportunidad de dar aproximadamente 17 charlas acerca de asfixia perinatal, pues y no deja de ser un tema importante, eh, ya que es una de las principales causas de mortalidad infantil. Entonces, muy agradecido por esta oportunidad y poder compartir un poquito con ustedes mis conocimientos. A lo largo de esta charla vamos a hablar eh, acerca de la definición, epidemiología, algunos signos clínicos y factores contributorios de asfixia perinatal, así como meternos de lleno en lo que es el fallo multiorgánico relacionado con la hipoxia o la asfixia perinatal, algunos puntos claves importantes, novedosos de hipotermia terapéutica y, por qué no, hablar acerca de la prevención de esta patología. El único conflicto de intereses que tengo es que soy el coordinador de reanimación neonatal, entonces, pues cuando hablemos de reanimación neonatal, pues este es mi único conflicto de interés. ¿Por qué hablar de asfixia perinatal? Antes de hablar de asfixia perinatal, tenemos que entender esta problemática que estamos viendo en Costa Rica, que no está ocurriendo en otros países de Centroamérica y Latinoamérica. En Costa Rica, en los últimos meses hemos tenido un aumento en la mortalidad infantil, llegando a cifras de casi 11 por cada 1.000 nacidos vivos, cuando hemos estado por debajo de 10 en los últimos 25 años. Es una problemática de salud pública que en los próximos meses probablemente se van a encender las alarmas y vamos a tener que buscar muchas estrategias para mejorar. Pero ¿qué está pasando en otras regiones de Centroamérica, Latinoamérica? Por ejemplo, si nos comparamos con países como El Salvador, tienen una tasa de mortalidad infantil de aproximadamente 8.7 por cada 1.000 nacidos vivos y han tenido una reducción importante en los últimos 20, 25 años. Países como por ejemplo Guatemala, Honduras, que tienen tasas de mortalidad infantil de aproximadamente 15 por cada 1.000 nacidos vivos, y Panamá, que han tenido una reducción importante en los últimos 20 años, llegando aproximadamente a 12 por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces, lejos de estar mejorando como en otras regiones, Costa Rica es uno de los países que ha retrocedido en cuanto a la tasa de mortalidad infantil. Ahora, si nosotros vemos cuáles son las principales causas de muerte en el primer año de vida, la principal causa de muerte, al igual que en otros países, es el nacimiento prematuro extremo, principalmente el nacimiento en el límite de perviabilidad, un diagnóstico que todavía pues tenemos que afinar, principalmente porque no hemos logrado establecer un adecuado protocolo de manejo para estos bebés en el límite de viabilidad de nuestro país. Sin embargo, si nosotros seguimos buscando o seguimos viendo esta gráfica en cuanto a las causas de mortalidad en nuestro país, podemos ver que la tercera causa de muerte en niños en el primer año de vida es debido a asfixia perinatal, y en un alto porcentaje pues podemos prevenir. En este 2024 nos hemos dado a la tarea de hacer conocer qué es asfixia perinatal para tratar de impactar, de prevenirlo y lograr pues una posible o una reducción en la mortalidad infantil. Entonces hemos hecho varias publicaciones en los principales periódicos y noticias de nuestro país. Una de estas publicaciones que hicimos en CR hoy, no solamente para el personal de salud, sino también muy importante para la población general. Ahora, ¿cómo definimos asfixia perinatal? La asfixia perinatal se define como la falta de oxígeno a órganos debido a un insulto, que puede ser un insulto hipóxico o puede ser también un insulto isquémico. ¿Qué ocurre cercano al nacimiento? Puede ocurrir antes
del nacimiento o lo más frecuente en el momento del nacimiento y en unos pocos casos justo después de que este bebé nace. Nosotros tenemos que diferenciar lo que es la asfixia perinatal de lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. No todos los bebés o los recién nacidos con asfixia perinatal tienen una encefalopatía hipóxico-isquémica y la asfixia perinatal como tal no se clasifica en leve, moderado o severa, sino que lo que clasificamos es esta encefalopatía hipóxico-isquémica en leve, moderado o severa utilizando los criterios de Sarnat y Sarnat modificados. Entonces, pues hay que aprender a diferenciar que no todo paciente asfixiado tiene encefalopatía y muy importante, no todas las encefalopatías neonatales son debido a un insulto hipóxico o isquémico. Existen otras causas de encefalopatía neonatal, como por ejemplo causas metabólicas, como por ejemplo causas infecciosas o lo que se conoce también como el stroke, ya sea cerebral o venoso. ¿Qué tan frecuente es la asfixia perinatal? En países desarrollados como Suiza o Suecia, Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, hablamos de que aproximadamente 10 por cada 1000 nacidos vivos sufren de asfixia perinatal. Sin embargo, estas tasas de asfixia son hasta 10 veces mayores en países no desarrollados. Y hablando específicamente de la encefalopatía hipóxico-isquémica, en países desarrollados ocurren aproximadamente 1 a 3 por cada 1000 nacidos vivos. Esto estadísticas de Suiza, Suecia y de Inglaterra. Sin embargo, si nos vamos a países no desarrollados como Zanzíbar y Tanzania, las tasas de encefalopatía hipóxico-isquémica pueden ser tan altas como un 3 a un 5%. Ahora, ¿por qué hablar de asfixia perinatal? Una razón de peso y es porque aproximadamente una cuarta parte, una quinta parte de esos bebés asfixiados van a fallecer en el periodo neonatal y una cuarta parte de todos los sobrevivientes van a tener una secuela neurológica permanente y esa más o menos un 15% causante de parálisis cerebral infantil. Sin embargo, la hipoxia perinatal no es la única razón de discapacidad neurológica en estos niños. Existen otras inclusive más frecuentes como las infecciones maternas, la restricción del crecimiento intrauterino, una historia familiar de parálisis cerebral infantil, la prematuridad, las malformaciones del sistema nervioso central y las causas genéticas que hablamos que pueden llegar a ser hasta de un 25% de las razones o de los diagnósticos de discapacidad neurológica. Y en los últimos 5 o 10 años, los avances en los estudios genéticos, ya llámese la secuenciación del exoma o el genoma, pues han aumentado las probabilidades de tener un diagnóstico y por lo tanto una explicación y una buena consejería genética de estos familiares. A pesar de los avances en los diagnósticos que hemos hecho en los últimos 10, 15 años, la causa desconocida sigue siendo frecuente en estos niños con discapacidad neurológica. Ahora, antes hablábamos de criterios diagnósticos para asfixia perinatal. Actualmente hablamos de signos clínicos compatibles con asfixia perinatal. El primero es un Apgar menor a 5 a los 5 y a los 10 minutos. Tenemos también unos gases de cordón con un pH menor a 7.0 o un déficit de base de menos 12 pues, o menor. También pueden leerlo en otra literatura como un déficit de base de menos 16 o menor también. Sin embargo, estos son los criterios puros de asfixia perinatal publicados en el 2014 por ACOC. Otro de los signos clínicos es la lesión cerebral en resonancia magnética consistente con hipoxia o isquemia. Y aquí pues hablamos de que hay predilección de afectación del tálamo y de ganglios basales en la resonancia magnética. Entendemos que en muchos países, incluyendo pues Costa Rica, existen muchas limitantes para poder trasladar estos bebés para hacer resonancia magnética y en el último estudio en nuestro país en el 2022 solamente el 25% de estos bebés con encefalopatía hipóxico-isquémica que requirieron terapéutica se les hizo un estudio de neuroimagen con resonancia magnética. Es un gap pues que tenemos que reducir para los próximos años. Y el cuarto signo clínico es el fallo multiorgánico consistente con hipónico con afectación de 2 o más órganos. Ahora, pasando de los signos
clínicos a los factores contributorios, existen ciertos factores contributorios que nos orientan hacia un evento hipóxico o isquémico. Los más sencillos de diagnosticar son aquellos llamados eventos centinela que más o menos ocurren entre un 25 y un 30%. ¿Cuáles son eventos centinela? Ruptura uterina, prolapso de cordón, desprendimiento de placenta, llamado una placenta abrupta, y también otros factores como un monitoreo fetal alterado, pasando principalmente de un monitoreo con una categoría 1 a un monitoreo fetal con una categoría 3, con un patrón anormal, debido a desaceleraciones recurrentes, taquicardia fetal con desaceleraciones, un patrón sinusoidal. Otros factores contributorios, principalmente con estudios de neuroimagen que nos pueden orientar hacia el tiempo y tipo de lesión cerebral, y que no haya evidencia muy importante de otros factores que puedan contribuir a una encefalopatía. Recuerden que no todas las encefalopatías neonatales son debido a hipoxia o isquemia. Hablamos de que hasta un 30-40% de estos bebés encefalopáticos pueden tener otros diagnósticos, y muy frecuente, como ya les mencioné anteriormente, el stroke cerebral debido a un evento vascular o a un evento venoso o un evento arterial. Nosotros, como no estamos haciendo buenos estudios de neuroimagen, no estamos haciendo un adecuado diagnóstico del stroke cerebral. Existen otras razones también de encefalopatía, las causas metabólicas, como ya les mencionaba, las infecciosas, TORCH y otros diagnósticos aún menos frecuentes, pero que tenemos que tomar en cuenta. Otros factores que muchos de ellos se nos alejan de nuestras manos como médicos tratantes de estos bebés, que se han asociado con mayores tasas de asfixia perinatal, es una deprivación socioeconómica, tasas de desempleo, a mayor tasa de desempleo, más probabilidades de asfixia perinatal, tasas de analfabetismo, factores socioculturales, aspectos importantes como malnutrición, el número de partos extrahospitalarios. Ya se sabe que pues nacer fuera de un centro hospitalario aumenta en aproximadamente 2.5 veces las probabilidades de muerte, y el tener un acceso y un buen acceso y pronto a sistemas de salud reduce las probabilidades de que este paciente sufra una hipoxia perinatal. Otro de los puntos importantes que hemos tenido en los últimos 5 años es el estudio patológico de la placenta. Es recomendado por muchas asociaciones como la Sociedad Pediátrica de Patología y otros. ¿Y por qué es importante estudiar la placenta? Porque nos puede detectar procesos que ocasionan daño del sistema nervioso central, o sea, nos puede dar diagnósticos. Y también es muy útil para diferenciar de procesos agudos, subagudos y crónicos. Ahora, ¿cuál es el signo patognomónico de asfixia perinatal a nivel de patología placentaria? Es la necrosis vascular asociada a meconio, pero también podemos tener otros datos como por ejemplo una coriomionitis, un aumento en los glóbulos rojos nucleados y hallazgos compatibles con placenta abrupta. Si nosotros hablamos, nos metemos en el campo de la fisiopatología de la asfixia perinatal, lo que ocurre es que hay un cese en el flujo placentario por cualquier causa, y posterior a este cese en el flujo o en la oxigenación, hay una redistribución del flujo de órganos no vitales a órganos vitales, los cuales son el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales. Algo que hay que entender es que si la encefalopatía hipóxico isquémica es moderado o severa, al menos va a haber un órgano comprometido. Y la ausencia de encefalopatía hipóxico isquémica no descarta compromiso de órganos. Podemos tener un recién nacido en fallo multiorgánico sin tener una encefalopatía hipóxico isquémica. Entonces, muchas veces nos enfocamos en que pues, el paciente no tenga una afectación del sistema nervioso central y olvidamos que este paciente puede tener afectación renal, de hígado o cualquier otro órgano. Entonces, un paciente asfixiado no es un paciente que pues puede ser devuelto con su madre, pues tiene que ser monitorizado, inclusive abordado de una manera apropiada. Ahora, cualquier órgano de este recién nacido se puede haber afectado. Nuestro órgano de importancia o que pues nos presta la mayor atención es el sistema nervioso central. Sin embargo, a nivel del hígado puede haber hiperbilirrubinemia, puede haber también una disminución en la producción de factores de coagulación, más riesgo de hipoglicemia. A nivel cardíaco, hipotensión, principalmente debido a la pérdida de la contractilidad
de este miocardio. A nivel del tracto gastrointestinal, estos bebés pueden tener una intolerancia a la alimentación con vómitos frecuentes o recurrentes y distensión abdominal, y pues también la asfixia aumenta el riesgo de enterocolitis aguda necrotizante. La patología renal es frecuente, cerca de un 60 a 70% de todos los recién nacidos con encefalopatía hipóxica isquémica que están en hipotermia terapéutica tienen daño renal importante, muchas veces requiriendo terapia de reemplazo renal. La patología pulmonar es frecuente, pero no debido a la asfixia como tal, sino a las condiciones o las patologías subyacentes como el síndrome de aspiración por meconio o la hipertensión pulmonar persistente de este recién nacido. Otras manifestaciones frecuentes es inicialmente una fase de hiperglicemia por estrés, posteriormente entrando en una fase de hipoglicemia. Entonces, los pacientes en los cuales se documenta una asfixia perinatal deben de ser monitorizados adecuadamente tomando glicemias en el periodo postnatal. Ahora, entrando un poquito en la fisiopatología de la encefalopatía hipóxica isquémica, inicialmente lo que hay es un fallo energético primario donde tenemos poca oportunidad para actuar. Posteriormente de este fallo energético primario o esta lesión inicial, vamos a tener un fallo energético secundario también llamado una fase de reperfusión, en donde nosotros tenemos la posibilidad de actuar principalmente con la hipotermia terapéutica y todas las medidas de neuroprotección que vamos a aplicar a este recién nacido una vez de que ingresa a nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales. Y tiempo después, meses, inclusive años, va a haber una fase de regeneración y reparación cerebral. Si lo vemos en una diapositiva en tiempo, podemos ver que en los primeros minutos tenemos el insulto o el fallo energético primario, donde pues la muerte neuronal es debido principalmente a necrosis celular. Después de las 6 horas de vida, entramos en esta fase o en este fallo energético secundario, donde tenemos una lesión por reperfusión con la liberación y formación de mediadores excitatorios y con una liberación también de cascada inflamatoria que va a generar más daño y más muerte neuronal, principalmente debido a apoptosis y necroptosis también. Entonces, la hipotermia terapéutica es fundamental cuando la implementamos en las primeras 6 horas de vida para minimizar el impacto de esta lesión neuronal por reperfusión. Ahora, nosotros clasificamos la encefalopatía hipóxico isquémica en leve, moderada o severa según la escala de Sarnat y Sarnat modificada. Utilizamos ciertos parámetros en el examen neurológico para clasificar la encefalopatía. De momento se está utilizando 3 criterios de encefalopatía moderada o 3 criterios de encefalopatía severa para colocar estos recién nacidos en hipotermia terapéutica en las primeras 6 horas de vida. Se tarda de 1 a 3 minutos en hacer un buen examen neurológico y es importante hacerlo de manera seriada cuando tengamos un bebé con una asfixia perinatal. Ahora, ¿cómo es el abordaje o cómo debería de ser el abordaje de estos pacientes con asfixia perinatal? Lo primero es iniciar y terminar una reanimación neonatal en sala de parto. No vamos a pensar en asfixia perinatal hasta que hayamos completado la reanimación en sala de partos. Después de que terminamos de reanimar a este bebé, vamos a pensar en asfixia perinatal y vamos a tomar gases en la primera hora. Una pregunta que tiene pocas respuestas es a qué pacientes les tomo gases en la primera hora. Una recomendación de expertos es todo paciente que requiere más de 1 minuto de ventilación con presión positiva o más reanimación, compresiones, medicamentos, uso de expansores de volumen, todos estos bebés deberían de tener un gas en la primera hora para tratar de diagnosticar asfixia perinatal. Después de que tomamos los gases, vamos a hacer el diagnóstico de asfixia perinatal basado en parámetros clínicos o parámetros gasométricos como lo vimos anteriormente y después
después de la reanimación, si el paciente cumple criterios de asfixia perinatal, lo vamos a colocar en hipotermia pasiva. Esto quiere decir apagando la incubadora y teniendo este recién nacido en una temperatura entre 34 y 35 grados centígrados, controlándola frecuentemente con termómetro rectal idealmente. Después de que colocamos a este bebé en hipotermia pasiva, vamos a hacer una evaluación neurológica seriada. ¿En qué momento hacemos la primera evaluación neurológica? A partir de la primera hora. Hacer un examen neurológico muy temprano, antes de la primera hora, puede hacernos confundir debido a ciertos, valga la redundancia, factores confusores, mediados principalmente por el tema de la reanimación, que nos pueden hacer caer en error en cuanto a una evaluación neurológica certera. Entonces, hacemos una primera evaluación a la hora y a partir de la hora hacemos evaluaciones subsecuentes cada hora y entre la segunda y la tercera hora tomamos la decisión basado en la escala de Sarnat y Sarnat si el paciente cumple criterios para encefalopatía moderada o encefalopatía severa, pues traslado para hipotermia terapéutica. En Costa Rica ya son 3, vamos para 4 centros hospitalarios que estamos brindando la terapia de hipotermia terapéutica. Un punto importante en cuanto a la hipotermia terapéutica es que dentro de los criterios de inclusión valga la redundancia, incluyen recién nacidos de 36 semanas o más o todos los recién nacidos de más de 1.800 gramos. Este es un punto que está en discusión y que ya en la siguiente diapositiva lo voy a tocar. Después, es importante pues trasladar este paciente de manera oportuna debido a los tiempos de traslado que sabemos que en nuestro país y en otros países pueden ser prolongados y ojalá pues que este paciente ingrese en las primeras 6 horas. Si el traslado se va a prolongar, podemos utilizar lo que se conoce como el enfriamiento activo y es colocar unos pads de un gel previamente congelado envueltos en una manta por la parte de atrás y por la parte de delante del tórax de este bebé para pues trabajar con la temperatura para que ingrese en una temperatura entre 33 y 34 grados si los tiempos de traslado se prolongan. Una vez de que este paciente pues ingresa a nuestra unidad para valorar si colocar o no colocar en hipotermia terapéutica, colocamos un monitor de electroencefalograma de amplitud integrada. El gold standard es el electroencefalograma convencional, sin embargo esta versión de electroamplificado es una versión simplificada, rectificada y comprimida que es mucho más fácil para que todos los neonatólogos y personal que está en contacto con estos recién nacidos pues, puedan interpretar y podamos detectar de una manera adecuada el tema de las convulsiones. Con respecto a las convulsiones, pues recuerden que el medicamento de elección durante el periodo neonatal en el primer mes de vida es el fenobarbital de 15 a 20 miligramos por kilo la primera dosis. Se pueden dar dosis subsecuentes hasta máximo 50 miligramos por kilo y pasamos a otros tratamientos de segunda línea como lo son el Epamin o el levetiracetam y de tercera línea lo que es el midazolam tanto en bolos como en una infusión continua también. Algo que ha cambiado en los últimos 3, 5 años es que pues están recomendando los principales entes especialistas en esta materia en retirar los fármacos anticonvulsivantes antes del alta hospitalaria, debido a que en la mayoría de casos las convulsiones en esta etapa son convulsiones sintomáticas o provocadas y el riesgo de epilepsia es bajo en estos pacientes. Entonces, después de que pasamos la fase aguda y tenemos aproximadamente 72 horas libre de crisis, podemos iniciar el destete y la suspensión de estos medicamentos, idealmente estando neuromonitorizado con electroencefalograma de amplitud integrada. Si el paciente tiene más de un fármaco, debemos retirar primero el fármaco de segunda o tercera línea y ir avanzando hasta finalmente retirar el fármaco de primera línea. Por otro lado, si el recién nacido tiene una encefalopatía leve, moderada o severa, más aún si está en protocolo de hipotermia terapéutica, debemos de solicitar un estudio de neuroimagen. El ultrasonido de cerebro se debe pedir en el primer día de vida, no para determinar una lesión hipóxico-isquémica como tal, sino principalmente para ver o buscar diagnósticos diferenciales, como por ejemplo malformaciones del sistema nervioso central o una hemorragia extensa que nos obligue a retirar a este recién nacido de la terapia de hipotermia terapéutica.
Ahora, siguiendo con el manejo del paciente asfixiado, es importante pues estar controlando la temperatura. Si está en hipotermia pasiva y va para hipotermia terapéutica, es imprescindible tomar la temperatura cada 15 minutos. Sin embargo, si el paciente no se va a enfriar y pues si se documentó una asfixia perinatal, y de igual forma es importante mantener un adecuado control de la temperatura porque pueden tener inestabilidad térmica al igual que los bebés prematuros, por ejemplo. El tema de la alimentación, si se documenta una asfixia perinatal, inicialmente este recién nacido debe de quedar nada vía oral, se debe colocar una solución de mantenimiento e iniciar 24 horas después, una vez de que el paciente esté estable, la alimentación en modo prevención de enterocolitis. Entonces iniciamos con 20 a 30 cc por kilo por día y hacemos aumentos diarios de 30 a 40 cc de 30 a 40 cc por kilo por día según la tolerancia de este recién nacido. Las glicemias deben de ser valoradas una hora después de la primera toma y cada 3 horas, al menos durante las primeras 24 horas. Si se documenta hipoglicemia, debemos de evitar los bolos de solución glucosada, principalmente porque pueden tener efectos adversos en cuanto al flujo del sistema nervioso central. Entonces, en términos generales, en recién nacidos tratamos de evitar bolos no solamente de solución glucosada, sino bolos de gluconato de calcio y evitar también los bolos de bicarbonato que pues sabemos que aumenta el riesgo de hemorragias intraventriculares. A nivel cardiovascular, tenemos que hacer una buena espongencia del vasopresor e inotrópico, pues en bebés prematuros, dopamina y butamina siguen siendo medicamentos de elección. Sin embargo, en recién nacidos más grandes, pues preferimos otras drogas para utilizar en ellos, dependiendo de la patología que tenga este paciente. Hay que tener especial cuidado con ciertos medicamentos como la norepinefrina y la milvinona, principalmente porque pueden inducir a lesión renal y ya de base estos bebés pueden tener patología renal debido a la asfixia perinatal. Entonces son medicamentos que tenemos que utilizar con cautela. Es imprescindible evitar la hipocapnia con un CO2 por debajo de 40. Tenemos que controlar este CO2 frecuentemente para mantenerlo entre 40 y 55 y tiene que ser ajustado según la temperatura. Nosotros tenemos que informar al laboratorio que vamos a tomar el gas si el paciente está en hipotermia terapéutica a una temperatura de 33.5 grados, porque si no se pues conversa con el laboratorio, tenemos que hacer la corrección del gas de la temperatura en la que se procesa a la temperatura en la que se toma, pero es más sencillo avisar al laboratorio que vamos a tomar una muestra de 33.5 grados. También tenemos que evitar la hiperoxia, evitar los bolos de cristaloides, bolos de bicarbonato, bolos de solución glucosada, porque recuerden que estos bebés asfixiados y con encefalopatía tienen una disminución o una pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y estos cambios bruscos de la presión arterial pueden repercutir directamente en el flujo sanguíneo cerebral y por ende mayor lesión por reperfusión. También somos bastante agresivos en cuanto a la restricción de líquidos en las primeras 72 horas de vida, restringiendo a estos bebés cuando se documenta asfixia perinatal y más aún cuando están en hipotermia terapéutica para un volumen diario de 24 horas de 40 a 60 cc por kilo por día. El uso de metilxantinas como la teofilina es controversial, todavía está en estudios, pues en algunos centros hospitalarios se utiliza las metilxantinas como la teofilina en las primeras horas de vida cuando se documenta una asfixia perinatal y el paciente va a ser ingresado al protocolo de hipotermia terapéutica, principalmente reducir, y pues en teoría su beneficio es que reduce las probabilidades de lesión renal aguda, sin embargo son medicamentos que están en estudio de momento. Ahora, eh, la valoración de los electrolitos y pruebas de función renal se vuelve imprescindible. Hay más riesgo de hiponatremia en estos bebés, principalmente una hiponatremia dilucional. Entonces somos, aparte de ser agresivos con los líquidos, también monitorizamos estos electrolitos frecuentemente. La hiponatremia, el tratamiento en estos pacientes más grandes es principalmente con restricción más agresiva de líquidos. Tratamos de reponer sodio únicamente cuando el sodio está en valores por debajo de 120 que pueden tener también una consecuencia en el sistema nervioso central. También es frecuente la hipercalemia en estos bebés por lesión renal aguda y
e hipomagnesemia, hipocalcemia como los 4 trastornos electrolíticos más frecuentes. La coagulopatía es frecuente por afectación hepática y también por una coagulación intravascular diseminada, la trombocitopenia debido a hipoxia, pero también por consumo horas o días después y durante la hipotermia terapéutica. Ahora, siguiendo con el manejo del bebé asfixiado, tenemos que tomar una radiografía de tórax, principalmente para buscar otros diagnósticos como neumotórax, producto de la reanimación en sala de partos, verificar la colocación del tubo endotraqueal, hemocultivar a estos bebés e iniciar antibióticos es razonable si se identifican factores de riesgo para sepsis o si la condición del paciente es crítica, también está justificado y tratamos de suspender 48 horas después los mismos si no se documenta ninguna infección. Tomamos hemograma para ver todas las líneas, podemos ver a nivel de leucocitos datos de infección, a nivel de la parte de la hemoglobina, anemia, principalmente cuando está relacionado con estos eventos centinela como una ruptura de cordón o una placenta abrupta, y a nivel de plaquetas para monitorizarla de forma seriada durante los primeros 5 días de vida. También las pruebas de función renal, creatinina, recuerden que la definición de lesión renal aguda puede ser variable dependiendo de dónde busquemos la literatura. Pues muy sencillo recordar que cualquier aumento en la creatinina postnatal pues nos indica una lesión renal aguda. También existen otras definiciones como el incremento de más de 0.3 con respecto a una creatinina basal. Pueden utilizar cualquiera de las dos definiciones. También controlamos las pruebas de función hepática. La más específica para daño hepático es la ALT. Las troponinas, pues muy controversial, no traducen de momento no es útil para efectos pronósticos y no tampoco es útil en el corto plazo para tomar decisiones. Sin embargo, en todos los protocolos pues se toman. Y el BNP, pues que nos puede ayudar para guiar el tratamiento durante el manejo de la hipertensión pulmonar de estos bebés en condición más crítica. El amonio, es imprescindible tomar amonio porque uno de los diagnósticos diferenciales más importantes son las condiciones metabólicas, principalmente debido a un déficit de ornitiltranscarbamilasa que puede producir una encefalopatía neonatal en las primeras 72 horas de vida y es uno de los diagnósticos principales más frecuentes. Ahora, si hablamos de hipotermia terapéutica, recordemos que es el único tratamiento demostrado para encefalopatía hipóxico isquémica. Existen otros tratamientos que se han querido estudiar, como por ejemplo el uso de eritropoyetina durante la hipotermia terapéutica o en ausencia de la misma. Sin embargo, en los últimos 2 años, pues se vio que no tiene ningún beneficio y por lo tanto ya está en desuso. Por lo tanto, es el único tratamiento demostrado para esta condición. Ahora, recuerden que interviene durante el periodo latente y es importante que estos pacientes ingresen en las primeras 6 horas de vida. Si no ingresa en las primeras 6 horas de vida y el paciente ingresa en una temperatura adecuada porque utilizamos una buena temperatura durante el traslado o bien el enfriamiento activo, podemos ingresar a estos bebés a hipotermia terapéutica. El beneficio es menor, pero existe cierto beneficio aunque el paciente ingrese después de las 6 horas de vida. Ahora, ¿cuál es el impacto de la hipotermia terapéutica en esta población? Disminuye la mortalidad o discapacidad neurológica severa de un 62 a un 48%. Y aumenta, viéndolo de otra forma, aumenta la sobrevida sin discapacidad neurológica de 24 hasta 40%. Y recordemos que los bebés o los recién nacidos que más se benefician de esta terapia son aquellos que tienen una encefalopatía hipóxico isquémica moderada. Ahora, 3 puntos controversiales en los últimos 2 años. Uno, ¿a qué edad gestacional podemos enfriar estos bebés? En muchos centros hospitalarios han querido enfriar bebés de 33, 34 semanas. Sin embargo, pues existen efectos secundarios, nos ha demostrado efectos secundarios, principalmente hemorragias intracraneales. Entonces, en la mayoría de centros en el mundo se está enfriando con 35, 36 semanas. El protocolo del Hospital Nacional de Niños, dentro de los criterios de inclusión, ellos anotan que pues, se puede enfriar con 36 semanas de edad gestacional o más de 1.800 gramos. Sin embargo, nosotros pues en el Hospital México trabajamos con bebés de 35 semanas de edad gestacional o más.
Lo otro es si enfriar después de las 6 horas, como ya les mencionaba, el beneficio es menor, pero sí existe cierto beneficio, máxime cuando el paciente ingresa al hospital, aunque sea después de las 6 horas en una temperatura entre 33 y 34 grados, entonces podemos ofrecerle este beneficio a este recién nacido. Y el último punto que es controversial es si enfriar o no enfriar a aquellos bebés con encefalopatía hipóxico isquémica leve. En este momento está corriendo un estudio, falta un año para que sea publicado. Es un estudio multicéntrico en Estados Unidos y que pues estaba reclutando pacientes con encefalopatía hipóxico isquémica leve que se les está brindando la terapia de hipotermia terapéutica. Probablemente 2026 tengamos esa respuesta, pero de momento no está recomendada para los bebés con encefalopatía leve, únicamente para los recién nacidos con encefalopatía hipóxico isquémica moderada o severa. Este es el protocolo que utilizamos en Costa Rica, elaborado por el doctor Carlos Paniagua en el Hospital Nacional de Niños. Podemos ver que pues dentro de los criterios de inclusión tenemos edad gestacional de 36 semanas y un peso al nacer de más de 1.800 gramos. Una vez de que catalogamos que este bebé cumple con criterios de inclusión, vamos a hacer un examen neurológico seriado cada hora y vamos a determinar si cumple los criterios de encefalopatía moderada o severa para hacer un traslado e ingreso en las primeras 6 horas de vida. Ahora, una vez de que el paciente ingresa a nuestra unidad, lo neuromonitorizamos con un electroencefalograma de amplitud integrada. No se debe de utilizar el electroencefalograma de amplitud integrada para tomar la decisión si enfriar o no enfriar a este recién nacido, por dos razones. La primera es que puede haber mucho artefacto y podemos tener una encefalopatía moderada o severa que por el artefacto nos haga pensar de que tiene un trazo del electro continuo y vayamos a no colocar a este bebé en terapia de enfriamiento. Eso por un lado, y lo otro es porque tenemos una sensibilidad y especificidad de un 70-80% en comparación con el electro convencional y podemos tener algunas convulsiones que no pueden ser detectadas y pues recuerden que las convulsiones se asocian con encefalopatías moderadas o severas. Entonces, por esta razón, no debemos de utilizar el electro para tomar la decisión de si enfriar o no enfriar estos recién nacidos y esta decisión es basada únicamente en los exámenes neurológicos que hacemos a estos bebés. Ahora, ¿qué estudios hay en Costa Rica? Hay 3 estudios más uno que se va a publicar probablemente a finales de este año, inicios del próximo año. El último estudio en el año 2022 por la doctora Carvajal y la doctora González. Ellos hicieron un estudio prospectivo de 9 meses y reclutaron 57 pacientes. En este periodo fueron todos los pacientes en Costa Rica que fueron ingresados a las unidades de cuidados intensivos neonatales para la terapia de hipotermia terapéutica, una mortalidad de 14% y una incidencia de encefalopatía hipóxico isquémica de 1.4 por cada 1000. Aquí estamos hablando que estamos comparables o similares a países desarrollados como Suecia, Suiza, Inglaterra. Sin embargo, esto no es cierto y esto es principalmente debido a un subdiagnóstico que hemos estado haciendo, pero hemos evidenciado que en los últimos 9 años, desde que se implementó la terapia de hipotermia terapéutica en el 2015, cada vez hacemos más diagnósticos. Hemos pasado de unas tasas de 0.4 a 0.8 en los estudios anteriores a 1.4 por cada 1000. Sin embargo, esta tasa no es real y en los próximos años vamos a ver un aumento en las tasas de encefalopatía o en la incidencia de encefalopatía hipóxico isquémica. Ahora, ¿en qué centros hospitalarios se están enfriando los bebés? Un 50% de estos bebés se enfriaron en el Hospital Nacional de Niños y en un menor porcentaje en el Hospital Calderón Guardia y el Hospital México. Recientemente se incorpora el Hospital San Juan de Dios, que está brindando la terapia de hipotermia terapéutica, y la maternidad Carit, o llamado también OMASE, que ya somos 5 de los centros hospitalarios en Costa Rica que estamos brindando la terapia de hipotermia terapéutica. Datos importantes de este estudio publicado en el año 2022 y es que un 87% de todos los bebés enfriados fueron trasladados para hipotermia terapéutica. Esto pues nos debe alertar sobre la
necesidad de capacitar bien al personal fuera del gran área metropolitana y también mejorar los traslados de estos recién nacidos que sabemos que en muchas condiciones vienen críticos. El hospital que pues hizo la mayor cantidad de traslados para hipotermia terapéutica fue el Hospital Tony Facio Castro de Limón, y la tasa más alta de encefalopatía hipóxica isquémica la tuvo el Hospital Manuel Mora Valverde, Hospital de Golfito, con 12.7 por cada 1000. Este es un estudio que estamos haciendo en el Hospital México. Hemos reclutado a todos los pacientes, un estudio prospectivo, reclutamos a todos los pacientes desde el año 2018 hasta mediados del año 2023, que se han enfriado aproximadamente 78 pacientes y va a ser publicado en los próximos meses. Ahora, ¿cómo podemos mejorar nosotros en cuanto a asfixia perinatal? ¿Cómo podemos reducir la asfixia perinatal en nuestro país? Lo primero es mejorar los determinantes sociales de salud, esto a nivel más político. Lo segundo es fomentar los programas de educación continua, y aquí no solamente hablamos de simulación, hablamos también de buenos cursos de reanimación neonatal. Nosotros en UCIMED pues damos cursos de reanimación neonatal, usamos simuladores de alta tecnología y tratamos de capacitar al personal de la mejor forma posible. También la educación y las consultas preconcepcionales y prenatales. Si estas mujeres previo al momento de la concepción tienen un adecuado control glicémico, de presión arterial, se toman laboratorios frecuentemente y podemos detectar condiciones previo a la concepción, reduciríamos las probabilidades no solamente de asfixia perinatal, sino también de muchas malformaciones. Lo otro es que tenemos que mejorar la comunicación entre equipos, entre neonatología, pediatría, con ginecología y obstetricia, pero también entre centros hospitalarios. Ya es bien sabido que una buena comunicación entre equipos reduce las probabilidades de asfixia perinatal, para tratar de referir a estas embarazadas de una manera oportuna, o sea, traslados inúteros, que es lo que todos queremos, y no hacer los traslados una vez de que el bebé nace y se encuentra en condición crítica. Ahora, si identificamos factores de riesgo en estas embarazadas, deben de ser trasladadas para una adecuada valoración por los especialistas, o sea, los perinatólogos. Lo otro es que tenemos que mejorar la identificación del paciente asfixiado, no solamente con encefalopatía hipóxico isquémica para trasladar a hipotermia terapéutica, pero el paciente que está asfixiado sin encefalopatía, que requiere ciertos cuidados, internamiento, inicio gentil de la alimentación, toma de laboratorios, control glicémico, como ya les mencioné anteriormente. Después, empaparnos del término de enfriamiento activo, que en el estudio que estamos haciendo en el Hospital México, ningún paciente se le brindó el enfriamiento activo y un alto porcentaje ingresaron con temperaturas por encima de los 34 grados centígrados. Entonces, algo que hay que fomentar, la educación del enfriamiento activo durante el traslado y la implementación de los cursos de reanimación neonatal. No solamente hacer cursos de reanimación neonatal, sino tratar cada 9 meses, cada año, de tratar de hacer simulaciones para mejorar las habilidades de todas las personas, máxime cuando no reanimamos bebés frecuentemente, que pues sabemos que las habilidades se van reduciendo después de los 9 meses de realizar estos cursos de reanimación neonatal. Nosotros hemos tratado en los últimos 2 años de hacer cursos para formación de instructores, pues hemos incluido no solamente a pues universidades privadas, sino también universidades públicas y todo el sector de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como hospitales privados como el Hospital Clínica Bíblica. Nuestro propósito es que todas las personas pues que pueden expandir conocimientos en reanimación neonatal estén debidamente capacitados. Hace unos meses, en junio del 2024, también capacitamos a 50 funcionarios de la Cruz Roja en reanimación neonatal básica, y la idea es estar capacitando cada 6 meses 50 funcionarios, 100 funcionarios al año, porque sabemos que un porcentaje no despreciable de recién nacidos nacen fuera de un centro hospitalario y muchas veces es atendido por este personal que hace una labor espectacular. Y pues quiero aprovechar el espacio para invitarlos formalmente el 30 de noviembre de este año a la segunda convención en reanimación neonatal. Tendremos 55 neonatólogos de todo Centroamérica y República Dominicana. Vamos a conversar de los temas de mayor impacto, más relevantes en
neonatología y en el manejo de estos bebés críticos. Y pues vamos a también a presentar una actualización en reanimación neonatal por el doctor Osvaldo Rivero. Esto va a ser transmisión en vivo, va a ser gratis para todo público y pueden tener acceso mediante el Facebook Live de la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED, que se va a estar activando el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Así que todos cordialmente invitados a esta convención. Y pues ya para finalizar, esto es lo que es en nuestro hospital. Hospital México es tener un bebé en cuidados intensivos neonatal en hipotermia terapéutica, donde podemos ver el colchón de hipotermia terapéutica, la máquina de hipotermia terapéutica, ventilación de alta frecuencia, monitor con electroencefalograma de amplitud integrada. Es un bebé en una condición muy crítica que requiere muchos cuidados. Entonces, pues lo ideal sería prevenirlo, pero si no podemos prevenirlo, pues brindar el mejor manejo a esta población. Y esto sería de mi parte. Muchísimas gracias. Ahí tienen mi contacto. Cualquier duda, consulta, me pueden escribir y con todo gusto les voy a estar colaborando. Y muchas gracias pues al equipo por la invitación.